Bienvenido, bienvenida a Abre tu Mundo. Soy Patri Cañamero y en este espacio encontrarás inspiración, motivación y conectarás con el inmenso poder que habita dentro de ti. Hoy vengo a hablarte de tu cuerpo. Hace mucho tiempo que quiero hablarte de esto. El cuerpo habla lo que la mente calla. Este episodio está especialmente dedicado a los pacientes que yo acompaño en el hospital, a los que a menudo les explico esto que te voy a contar. Y quiero traerte algunos ejemplos para que te den claridad y puedas entender todo lo que te quiero contar. Para empezar, tenemos que tener claro que no solo tenemos un cuerpo físico. Tenemos, entre otros, un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo energético. Y todos influyen los unos en los otros. De manera que tu cuerpo emocional está influyendo en tu cuerpo físico. Lo que te sucede en tu vida, cómo vives las experiencias de tu vida, cómo te relacionas con tu mundo, con la gente e incluso contigo mismo, provoca desequilibrios en tu cuerpo físico. Y me gusta contarlo con una metáfora. Digamos que tu cuerpo sería un coche. Cuando aparece cualquier tipo de desequilibrio, síntoma o enfermedad, sería como cuando aparece una luz en el salpicadero del coche que te avisa de alguna avería. Y esa avería, en realidad, está en tu cuerpo emocional. Así que para sanar, habría que mirar qué estás viviendo o qué has estado viviendo para desarrollar este desequilibrio. Me gusta llamarle desequilibrio más que enfermedad. Cuando utilizas la medicina tradicional, vas a un hospital o tomas medicamentos, lo que estás haciendo es apagar esa luz de salpicadero, que está genial que exista esta medicina, porque gracias a ella muchas personas están vivas, si no, no sería posible. Pero hoy quiero que vayamos más allá y también quiero que entiendas que esto no habla de ir en contra de la medicina que conoces tradicionalmente. De hecho, te recuerdo que yo trabajo en un hospital. Lo que te invito es abrir tu mente para recibir una nueva información quizá o para darte más claridad de una información que ya conoces. Hace unos años, como ya te he contado en algún episodio, empecé a formarme como acompañante bioemocional. Para mí fue realmente increíble darme cuenta que todo lo que vivíamos se traducía en nuestro cuerpo físico. Literalmente yo pasaba fines de semana enteros en mi formación y cuando acababa el domingo al mediodía me iba a trabajar al hospital. Y como por suerte siempre ha sido para mí fácil comunicarme con las personas, pude ir comprobando cómo lo que mi profesor decía, a lo que correspondía cada síntoma o cada enfermedad del cuerpo, las personas a las que yo acompañaba en el servicio de urgencia me corroboraban que era así. Fue mucho el tiempo que estuve indagando, escuchando a las personas, dándome cuenta que todo lo que yo estaba aprendiendo era real, que había una traducción para cada sintomatología o para cada desequilibrio que se producía. Honestamente, no sé traducir todo lo que sucede en el cuerpo, ni tengo interés por esto porque tampoco siento que ese sea mi deber, pero sí que siento la necesidad o más bien la misión de compartir esta información. Podrás imaginar que una persona que ha estado tantísimos años en un hospital tiene datos como para poder corroborar esto que te digo. Después de estar durante mucho tiempo en un servicio de urgencias, subí a una unidad de hospitalización donde pude comprobar aún más cómo lo que sucedía emocionalmente a las personas provocaba desequilibrios en el cuerpo, provocaba sintomatología, provocaba enfermedad.
Como ya sabes, estuve durante un tiempo en una unidad COVID y me daba cuenta como el miedo, el aislamiento, el sufrimiento emocional provocaba cambios en el cuerpo. Y ahora, en la actualidad, trabajo en una unidad de oncología, que en realidad cuenta con otro tipo de patologías también. No solamente trabajo con temas oncológicos y cada día puedo corroborar cómo lo que nos sucede emocionalmente tiene unos efectos en el cuerpo. De hecho, estoy seguro que estás escuchando esta información y no te resultará tan sorprendente. Para todo el mundo es normal entender que si estás teniendo muchos problemas, es habitual que te duele la cabeza, que si estás teniendo mucho estrés o te vas a presentar a un examen o a una prueba de mucha dificultad, que te duele la barriga y que vayas muchas veces al baño. O incluso que si estás viviendo una situación de dificultad, la regla desaparezca. Pues así con todo. El cuerpo expresa lo que estás sintiendo o lo que vienes sintiendo. Y sobre todo habla de la incoherencia que estás viviendo, como ya te he dicho en muchísimas ocasiones, y habla de esa falta de amor a ti y de cómo estás viviendo tu vida. Por eso me parece tan importante compartir esta información para que te des cuenta que el hecho de darte tu lugar en el mundo, de priorizarte, atenderte y crear una relación extraordinaria contigo, no solo lo haces para encontrarte bien emocionalmente, sino que además va a tener unas consecuencias en tu cuerpo físico. Decía Marta Salvat en una formación que recibí que la incoherencia, ese digo, hago y siento en distintas direcciones, es las brasas de la enfermedad. Escuchar eso fue muy potente para mí y no puedo estar más de acuerdo con que es así. Y hoy especialmente te estoy grabando este episodio por varias situaciones de las que he sido testigo en estos últimos días. El otro día estuve trabajando y pude confirmar por los propios pacientes y familiares cómo ellos tenían clarísimo que lo que estaban viviendo tenían que ver con las situaciones de vida que habían experimentado. Una de las señoras estaba viviendo una situación con un tema abdominal, con un tratamiento, muchas pruebas y demás. Y hablando con su hija me decía, yo tengo clarísimo que lo que le sucede a mi madre tiene que ver con el sufrimiento que ha experimentado por el tiempo que yo he estado enferma. Y ahora estaba viviendo las consecuencias de ese sentir. Con ella estuvimos hablando bastante tiempo, porque por un lado quiero hacerte ver que el cuerpo responde a todo lo que estás viviendo, pero por otro lado también quiero que veas tanto si eres un paciente que está en el hospital, ya sabes que me gusta llamar paciente, o si eres un profesional de la salud, has de tener en cuenta que todo lo que estás viviendo dentro de ti, cómo estás experimentando la experiencia de estar ingresado, de tener una enfermedad o incluso si estás en tu casa, también está provocando desequilibrios en tu cuerpo físico. Esta señora en concreto se sentía muy desesperanzada por muchas cosas que estaba viviendo, pero especialmente lo que le estaba haciendo sentir mal y como consecuencia de eso tener náuseas, malestar general, falta de apetito, era la no aceptación de la situación que estaba viviendo. Y es probable que en algún sentido tú estés viviendo algo similar si estás atravesando un proceso complejo. Te invito a que revises cuánto estás aceptando de esta situación y qué más estás viviendo de esta situación en concreto que ahora mismo tienes en tu vida. Por otro lado, tuve la oportunidad de hablar con una señora y esto que te voy a contar me emociona especialmente. Creo que sería el sueño de cualquier acompañante bioemocional lo que yo pude vivir el otro día en el hospital. Esta mujer, a la que desde aquí le mando un saludo porque estoy segura que esto lo va a oír, un abrazo enorme, que de alguna manera celebra los cambios que estoy segura que se han producido en ella. Estaba ingresada en el hospital
por un tema hematológico, ¿no? Las defensas las tenía muy bajas, las plaquetas muy bajas, y justo en el momento en el que yo iba a transfundirle unas plaquetas, empezamos a hablar. Ella tenía ya la capacidad de entender que lo que estaba viviendo tenía que ver con sus propias vivencias, con todo lo que había ido experimentando meses antes. Así que estuvimos conversando sobre ese tema y claramente pudo entender que su cuerpo estaba expresando todo el dolor que había experimentado por una situación conflictiva que estaba viviendo con su madre. Ella me contaba que, bueno, tenía una relación muy dificultosa con ella y que hacía un tiempo había decidido separarse de ella para protegerse del daño que le hacía estar junto a ella. El tema es que esta separación, por un lado, la protegía, pero por otro lado le hacía sentirse tremendamente culpable. Así que andaba en esa lucha interna consigo misma, sin saber si lo que estaba haciendo estaba bien o no estaba bien, si debería o si no debería. Tuvimos una conversación muy profunda y muy interesante y ella pudo entender que su recuperación física pasaba por resolver este conflicto. Así que le propuse que le escribiera una carta a su madre, expresándole todo lo que en ningún momento le había podido expresar y además que entendiera que nada iba a conseguir mientras siguiera luchando interiormente por tener la madre que tenía. Que esto pasaba por aceptar que ella era como era y que era el momento de que ella misma, la propia paciente, se convirtiera en su propia madre, que dejara de reclamar a su madre como si fuera una niña sus cuidados y que empezara a hacerse cargo ella misma de sí misma. Esto para ella fue muy esclarecedor y pudo darse cuenta que la culpa que estaba experimentando era desde la niña que reclamaba a su madre que fuera diferente, pero ahora como adulta ya estaba preparada para hacerse cargo de sí misma y empezar a maternarse. Creo que este verbo lo habrás escuchado en alguna otra ocasión y no me cansaré de decirte que cuando eres adulto es momento de hacerte cargo de ti mismo, de darte tu lugar y de convertirte en tu propia madre y no reclamar a la madre que tienes o que has tenido lo que no te dio o lo que te gustaría que te diera, sino hacerte cargo de ti. Y ya verás cómo se van a producir muchos cambios dentro de ti. Para ella, aquella conversación fue tremendamente liberadora y a la vez reveladora y pudo entender que iba a haber un antes y un después de esos actos que se proponía hacer. Y te digo que ese probablemente es el sueño de cualquier acompañante bioemocional porque transfundir esas plaquetas mientras ella estaba tomando conciencia de cuál era la causa, el sentido emocional de lo que había estado viviendo, no puedo decirte lo potente que es. Cada vez que hablo de esto, se me hace un nudito en la garganta, porque yo he visto a muchas personas resolver muchos desequilibrios físicos, mucha sintomatología, por encontrar ese origen, por conectarse con ellos mismos, por decidir diferente, por hacer cambios de rumbo en sus vidas. Así que ser testigo de esto mientras estoy en el hospital no puede emocionarme más. Y hace un rato he recibido un mensaje de una oyente de este podcast, a la que he acompañado durante varias sesiones para resolver temas de su vida. Ella había sido diagnosticada de una fibromialgia, pero en realidad nosotros no estuvimos tratando nada de la patología en sí, sino de ella misma, de los conflictos que estaba viviendo en cuanto a las relaciones, de la mala relación que estaba teniendo con su padre y con su madre y de las dificultades que estaba presentando en su vida. Y hoy me mandaba un mensaje
que no me ha podido hacer más ilusión, donde me decía: Patri, siento la necesidad de contarte todos los cambios que se están produciendo en mi vida. Después de haber estado mirando todo el tema del transgeneracional, de las creencias de su clan, después de haber tomado grandes decisiones en su vida, han empezado a pasar cosas. La relación con su padre y con su madre ha cambiado considerablemente. Por fin se ha decidido a dejar el trabajo que tanto detestaba y a ir a por sus sueños, a crear su propio proyecto. Se ha enamorado, ha encontrado una persona que no esperaba en el camino y se siente sostenida por la vida y sus propias palabras, siente que hay un angelito de la guarda que la va acompañando y le va guiando en el camino. Y me contaba cómo los dolores de su cuerpo han desaparecido, que no recordaba un momento de tanto bienestar físico como el que estaba experimentando en este momento. Y obviamente esto tiene mucho que ver con todos los cambios que ha hecho internos, con todo lo que ha ido ordenando en su propia vida y con todas las decisiones que ha tomado a su favor, caminando hacia su coherencia y hacia su bienestar. Y por todas estas experiencias que he vivido en estos días, sentía la necesidad de contarte esto, para que entiendas que como es dentro, es fuera, que tu cuerpo no es más que un espejo de todo lo que estás sintiendo dentro de ti. Y hoy, por hoy, tal como lo siento, te diría que no es tan imprescindible que traduzcas cada sintomatología que está sucediendo en tu cuerpo. Si lo quieres hacer, pues fenomenal. Pero mi invitación es que te plantees en qué estás siendo incoherente en tu vida. ¿Cuánta falta de amor a ti estás experimentando constantemente? ¿Cuánto te estás cuidando, te estás atendiendo y te estás dando tu lugar? Si la respuesta a estas preguntas es muy poco o nada, te invito a que revises qué cambios puedes hacer en tu vida para ir a favor de ti y de tu bienestar y convertirte en la persona más importante de tu propia vida. Si esto te cuesta o no sabes cómo hacerlo, será necesario revisar tus creencias. ¿Qué crees de ti? ¿Qué crees de la vida? ¿Qué crees de los demás? Y ese cambio en tu autoconcepto y esos movimientos que hagas en tu vida, sin lugar a dudas, van a contribuir a tu salud. No solamente a tu salud física, sino también a tu salud emocional. Suelo decir que la enfermedad, lejos de ser una condena o algo que ha venido a hacerte daño, lo que viene es a salvarte y en muchas ocasiones viene a salvarte de ti mismo. Yo misma experimenté durante mucho tiempo unas infecciones de repetición con las que estaba muy enfadada, me daba mucho coraje cada vez que me encontraba de nuevo con una infección y no podía entender por qué a mí me pasaba esto. Hasta que pude comprender que el cuerpo me estaba hablando y ese fue el hilo del que fui tirando para salvarme de mí misma, de la relación que estaba teniendo conmigo misma y con mi entorno. Y ahora bendigo a esas infecciones que vinieron a contarme cositas de mí. Así que si estás viviendo una enfermedad o alguna situación de salud o alguna sintomatología, te invito a que revises qué te está contando tu cuerpo de ti mismo. Si eres un profesional de la salud, te invito a que te abras a esta mirada. Podemos transformar las situaciones que viven nuestros pacientes /pacientes en los hospitales o en los lugares donde trabajamos gracias a esta mirada, pudiendo atender a la persona, no al cuerpo. Yo suelo preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y me dicen, ¿pero cómo estoy? Y digo, ¿cómo está? ¿Cómo estás tú? No cómo está tu cuerpo. Porque la respuesta suele ser, ¿tengo náusea o no tengo náusea? ¿Me duele aquí? ¿Me duele allá? Y la pregunta va más allá. ¿Cómo estás tú? Porque según estés, tu cuerpo está expresando ese sentir. No me alargo más. Deseo de corazón
que este episodio te haya hecho comprenderte más, te haya hecho entender que si estás enfermo no es ninguna condena. Esta situación difícil o dolorosa que estás viviendo en este momento trae un regalo o una bendición que aún no has descubierto. Comparte este episodio con todas las personas que necesitan conocer esta información. Te voy a pedir que te suscribas al canal por el que me estés oyendo. Esto me ayuda a llegar a más personas. Y por supuesto, comparte conmigo qué te llevas de cada episodio. Me hace muchísima ilusión saber de ti. No olvides que aún estás a tiempo de entrar en el último grupo de Abre tu Mundo. Hasta el día 2 de junio tienes la oportunidad de entrar en esta energía tan poderosa que están moviendo en esta edición. Puedes encontrar toda la información en mi página web y no dudes en escribirme si tienes algún tipo de duda. Y como siempre, abre tu mundo, abre tus alas y confía.